Hablemos un poco acerca de parásitos. Acá ya tengo los cuadros de resúmenes para que ustedes puedan recordar. En el caso de entamoeba histolítica, que es el primero de acá, usualmente tienen que recordar la ingesta de agua y comida, lo más importante, que la transmisión es fecal-oral, como la mayor parte de estos microorganismos, y la afectación principalmente es de ciego y de recto sigmoides, ya acuérdense. Por eso es que si hay afectación de ciego y recto sigmoides, la entamoeba histolítica nos puede dar una forma invasiva, ¿no? Es decir, una forma de presentación en las cuales le va a generar sangrado, es decir, puede haber una enfermedad, una disentería amebiana, ¿no? Que es la forma de presentación intestinal, y si es que se complica puede terminar haciendo abscesos hepáticos, puede hacer amebomas, complicaciones a nivel de cerebro, puede ser manifestaciones cutáneas y compromiso pleuroparenquimal. La forma invasiva, los quistes; la forma diagnóstico son los trofozoitos. Invasión, acuérdense, y ciego y recto sigmoides. Acá está la forma de presentación. En Giardia hay que recordar que también es fecal-oral, alimentos, y usualmente es la invasión a duodeno. Si es invasión a duodeno, ¿qué nos esperamos? Que sea una diarrea que pueda generar mala absorción, ¿no? Se pierden vitaminas, es similar a lo que pasa en los ESPRES, pero hay formas que son asintomáticas, las formas agudas y las formas crónicas. Es una de las principales causas de malnutrición en el mundo, ¿ya? Y la afectación nuevamente es a nivel de duodeno. Ustedes pueden ser diagnóstico con cuerda encapsulada en la endoscopia digestiva, si es que tienen cuadros de difícil manejo sobre todo, ¿no? Pero acuérdense que en estos casos el déficit de inmunoglobulina A justamente predispone a mayor afectación por Giardia. La forma invasiva son los quistes y la forma diagnóstica son los trofozoitos y en algunos casos también los quistes, así que tengan mucho cuidado. Los tratamientos los vamos a ir revisando con calma y vamos a ir explicando. Cryptosporidium usualmente lo vamos a ver más en pacientes inmunocomprometidos tipo VIH, ya es más frecuente en este tipo de poblaciones, también en trasplantados. El método de transmisión es fecal-oral, es diarrea, secretora, mala absorción, y está relacionado a brotes, ¿no? Diarrea, y puede tener invasión. A veces hacen invasión a vías biliares y hacen colangitis. La forma infecciosa o quiste y la forma diagnóstica o quistes, pero aún así en Cryptosporidium parvum es bien difícil hacer estos diagnósticos ya microbiológicos. Por eso es que por lo general se hace PCR, le hacen una colonoscopía, no, porque tiene predilección a hacer hemorragias digestivas bajas, sobre todo en pacientes VIH, se les pide PCR para el diagnóstico. O sea, es decir, una biopsia también es importante para documentar la inclusión de Cryptosporidium. Cistoisospora, ustedes van a ver que en el tratamiento de isospora es principalmente ingesta agua de comida contaminada y la diarrea es acuosa. Esta es una de las principales causas de diarrea en el paciente que es VIH, ¿ya? Entonces es importante recordar esa forma de presentación. Tienen la forma infecciosa o quiste y la forma diagnóstica o quistes, ¿ya? Acá tienen la isospora, en este caso miren la forma de presentación ovaladita. La ciclospora, acá cayetanensis, también te da diarrea acuosa. Esta no se transmite por fecal-oral, usualmente es más directo por invasión, agua contaminada, y la forma infectante es o quistes por un lado, la forma diagnóstica o quiste no es por un lado. Balandidium coli, el antecedente más importante que les van a decir es la transmisión por cerdos, contacto con ellos directamente, fecal-oral nuevamente, y la transmisión es por colon, es decir, va a tener predilección a afectar el colon y te puede dar formas de colitis que pueden terminar incluso con hemorragia, ¿no? Y también te pueden ser portadores crónicas, infecciosa, quiste y forma diagnóstica, trofozoitos o quistes, ¿ok? Estos son los dos cuadros adicionales. Cuando vemos tremátodos, tienen que recordar en fasciola hepática, lo más importante es el estadio infectante para el humano, que son las metacercarias, que uno los puede tener en las plantas que come, en los berros. Consumen aguas contaminadas, ni siquiera hierven los berros. Eso es acá en los que vienen de provincias, ¿no? Pero generalmente uno va y se va al molientero en la esquina y le dice que le prepare y que le eche su verde. Y el verde justamente tiene estos muchas veces berros, ¿no? Y ahí tienen los tremátodos que no están bien, en este caso ordenados, y lo que vamos a ver es
todo el proceso de ingestión, va a hacerse una exquistación en el duodeno, va a terminar en ductos biliares y va a expulsar nuevamente los huevos no embrionarios. La forma infectante para el humano, metacercario, y la forma diagnóstica es a través de los huevos no embrionados, en el caso de fasciola. Entonces el paciente, vemos que también acá vuelve a hacer el ciclo, porque las deposiciones llegan, se quedan en heces, defecan en los ríos a veces, llegan, acá sigue todo el ciclo, ¿no? Se mete en un huésped intermedio, que está el caracolito acá, y posteriormente las ovejas o las vacas ahí consumen también el mismo material y siguen expulsando los huevos. Entonces es importante eso, forma infectante, forma diagnóstica. Usualmente después de que hay este compromiso, el paciente empieza con dolor en hipocondrio derecho. Hay ictericia, hepato y esplenomegalia. Entonces recordar que la eosinofilia más alta, más de 40%, la vas a ver principalmente en estos casos de fasciola. Estos pacientes pueden hacer cuadros crónicos con dolor abdominal difuso, ¿no? Diarrea, náuseas y vómitos. Usualmente lo que vamos a encontrar más es estos casos de epigastralgia a veces, por lo cual en estos pacientes que tienen ya esta clínica es importante solicitarles FAS2 ELISA. Es el método, digamos, gol estándar hoy en día para hacer el diagnóstico de fasciola hepática. El tratamiento lo revisamos en un momento. Tenemos acá Paragonimus, ¿no? El Paragonimus usualmente lo van a encontrar el antecedente del paciente que consumió ceviche en el norte, en Cajamarca, en la costa norte del Perú, y después de eso pues empieza con un cuadro de dolor abdominal inicialmente, luego tiene tos, disnea, malestar general y también llega con eosinofilia. El paciente llega hemoptizando, ya le han dado tratamiento anti-T porque encontraron lesiones pulmonares que les parecían similares a tuberculosis y al final pues sigue el mismo ciclo, ¿no? De donde están la forma infectante metacercaria y la diagnóstica de los huevos no embrionados. Acá hay huevos, huésped intermediario, no solamente el caracol que hemos visto en fasciola, sino también limnaea, sino también el cangrejo de río, ¿no? Que se come muchas veces a los caracoles. Entonces ahí tienen las formas de cómo se hace la transmisión. Hay eosinofilia, pueden haber hemoptisis recurrente. Entonces lo más importante, y acá le he puesto que recuérdame, son los tratamientos. Si estamos hablando de una entamoeba histolítica, si es asintomático le pueden dar agentes intraluminales porque necesitamos actividad intraluminal, parabomicina o yodoquinolol. Si es una diarrea disentérica, el tratamiento es con metro, 500 a 750 3 veces al día por 7 a 10 días, para eliminar los quistes, ¿no? O parabomicina o yodoquinolol secundario después, si es que no hay respuesta. Enfermedad extraintestinal severa, para meomas, cualquier otra presentación, metro, ya por 10 días. Ascaris usualmente es albendazol, el tratamiento de elección, una sola dosis. Trichuris, no, puede ser como albendazol. Anisakis, que ahora se ha relacionado bastante en los últimos años en pacientes acá en la costa norte, en Lima, por consumir ceviche, por ejemplo. No requiere terapia antibiótica y un retiro endoscópico rápido. Strongyloides es con ivermectina, ¿ya? Siempre 200 microgramos por kilo por día. En strongyloides hay que recordar la penetración por larva cutánea, en este caso larva raditiforme, ¿no? Hacen un ciclo, ¿no? Que puede llevar a la migración por ruta linfática, después se va, hace una autoinfestación, ¿no? El paciente puede hacer síndrome de Loeffler posteriormente, pero strongyloides de tratamiento y de elecciones ivermectina. Yardia, hemos dicho que puede ser metronidazol. En el caso refractario se puede utilizar nitazoxanida. Cryptosporidium, usualmente el tratamiento en VIH es retrovirales. Si no es VIH se puede dar nitazoxanida. Cistoisospora y ciclospora, cotrimoxazol, los erradica. Balantidium, tetraciclinas. Fasciola de primera elección va a ser triclavendazol. Paragonimus es praziquantel de primera elección. Las tenias también con praziquantel por si acaso. E Imenolepis nana, praziquantel, y esa sería la única opción para darle niclosamida. Así que por favor recuerden este gráfico que es uno de los más importantes para que puedan apuntar y está el resumen de los tratamientos disponibles. Acá tienen los parásitos y eosinofilia. Voy a mencionar. Acá tenemos, por ejemplo, los que más eosinofilia te dan: Fasciola, Ascaris, Necator,
toxocara y triquinela, anquilostoma y estrongiloides. Ya hemos dicho acá cuadros que pueden presentarse. En el caso de fasciola, el dolor abdominal, el hipocondrio derecho. En el ascaris pueden tener la invasión gastrointestinal, puede darte signo de Loeffler también, como vamos a ver acá en la otra mnemotecnia. Necator y anquilostoma son las dos uncinarias, y en estos casos vean paciente del norte que tienes principalmente síndrome anémico febril, pero son pérdidas crónicas gastrointestinales principalmente. Toxocara te va a dar cuadro de presentación ocular. Acá tenemos en Lima bastantes parques que están contaminados con las heces de los perros, donde ahí se encuentra toxocara principalmente. Triquinella spiralis es otra presentación que también te puede dar compromiso gastrointestinal. Y estrongiloides, el caso de migración o síndrome de Loeffler es lo más agresivo, sobre todo en pacientes que tienen HTLV1, como hemos mencionado. Strongi, ascaris, necator y anquilostoma, su mnemotecnia NASA, para que recuerden, es los parásitos que están produciendo este pulmón eosinofílico fugaz. Si nos preguntan en qué zona, ¿por qué la Fanta? Por la mnemotecnia, pues por las Fantas, son dos Fantas acá, ahí está la mnemotecnia, para que se acuerden. No se olviden del no se olviden de la foto, no, del estrongiloides. Te da un cuadro que muchas veces te puede dar suboclusión intestinal, y si hay suboclusión intestinal, el paciente puede tener dificultad para absorber la ivermectina que se le da de manera oral. En esos casos damos ivermectina subcutánea, por ejemplo. Ya hemos tenido casos donde se les trata así, estas formas, y se repite la dosis de la ivermectina hasta que el paciente ya no se le encuentren las larvas, en este caso filariformes, en el esputo, por ejemplo, sobre todo cuando hacen invasión pulmonar. Para finalizar, vamos a ir hablando algo de neurocisticercosis. Tenemos acá las tenias, son el parásito adulto, y el cisticerco es la forma larvaria. ¿Ya? Entonces miren ustedes, el humano es el huésped definitivo, ya el cerdo es el huésped intermedio, ¿ya? Entonces la ingesta de un cerdo que está pobremente cocinado es la teniasis, lo que te va a predisponer, pero cuando se ingieren los huevos de Taenia solium por comer heces principalmente, ya es lo que justamente es el estadio larvario, y estos estadios larvarios van a producir los cisticercos. Acá no estás comiendo la carne, sino estás comiendo los huevos, es un fecalismo, estás tragando heces prácticamente. Eso es lo que produce la cisticercosis, ¿ya? Entonces esto justamente también cuando el humano pues defeca, deja las formas adultas y el cerdo está ahí conviviendo, ¿no? Puede ingerir los huevos de Taenia solium y el cerdo se infecta de cisticercosis porcina. No sé si alguna vez habrán escuchado en el norte que para erradicar la cisticercosis a los cerdos se les vacunaba justamente contra Taenium para que no adquieran estas formas proglótidas. La evolución de la enfermedad es así: uno ingiere los huevos, se forma un quiste inmaduro, vuelve maduro, pasan 3 meses, luego puede pasar un periodo silente, 3 a 5 años, viene un quiste inflamado, el paciente puede empezar a convulsionar o no, se pueden formar granulomas, luego desaparecen las lesiones y finalmente la calcificación. Entonces les dije que neurocisticercosis era una de las formas inflamatorias más comunes y te puede dar las convulsiones. ¿Qué es lo más importante en estas circunstancias? Que usualmente el paciente requiere justamente un análisis completo. El diagnóstico, miren los criterios absolutos, es encontrar el parásito en la biopsia de cerebro, en la médula espinal. Por lo general nadie llega a estos hallazgos. Sin embargo, tienen lesiones quísticas en la tomografía que muestran el quiste activo, el Scolex, o en la resonancia magnética, o también un cisticerco en el subretina, fondo de ojo por ecografía. Entonces estos son los criterios absolutos, que es uno de ellos es suficiente para hacer el diagnóstico. Criterio mayor son lesiones sugestivas de neurocisticercosis en estudio de imagen, es decir, puedes tener lesiones que son calcificadas, ¿ya? Una calcificación, podrías tener eso.
presencia de anticuerpos en el inmunoblot, en el ELISA, podría ser resolución de lesiones quísticas luego de tratamientos cesticidas, sobre todo las formas que son las formas quísticas que van a beneficiarse del tratamiento con albendazol, y la resolución espontánea de lesiones anulares únicas. Son criterios mayores. Menores ya tienen anticuerpos en el SR con ELISA, manifestaciones clínicas solamente, o cuando hay lesiones compatibles. No son lesiones clásicas como calcificaciones, quistes, sino son por ahí muy sesgadas, una dilatación ventricular, por ejemplo. Cisticercosis extraneural, criterio neural, ¿dónde se puede ir? En músculo, le gusta ir a músculos. No es que el paciente esté haciendo pesas, nada, sino que viene, le palpas el hombro y está lleno de toda la infiltración por todo el cisticerco que se le ha acumulado en hombros o en piernas muchas veces. Criterios epidemiológicos, que haya contacto familiar, con Taenia solium, un familiar infectado, que esté en zona endémica o que haya historia de viajes frecuentes. ¿Ya? Muy bien, estas son las características y ahorita vamos a ver el tratamiento. En el tratamiento uno tiene que referir, para paciente que tiene 1 o 2 quistes, tratamiento actual, albendazol, 15 miligramos por kilo, 2 dosis, ¿ya? Con comida siempre, y vigilar su perfil hepático. Si tiene 1 o 2 quistes activos, me estoy refiriendo. Si el paciente tiene mayor de 2 quistes, el tratamiento es albendazol más praziquantel. Esto ha cambiado por si acaso. Por eso les decía que importan el número de quistes. ¿Ya? Hoy en día solamente tratamos quistes viables, por si acaso. No se tratan las calcificaciones. Podrían darle en algún caso intraventricular albendazol por vía directa quirúrgica, por instilación, pero ya por lo general no se da un tratamiento adicional. El último de los cuadros creo que es de equinococo, ya en equinococosis o hidatidosis. Usualmente ya saben que Echinococcus granulosus es el agente, ¿no? Usualmente el huésped definitivo se está refiriendo al mamífero. En este caso, el huésped definitivo va a ser el perro, ¿no? Por lo general. En la zona de Junín, en la zona central, hay un pueblito que se llama Pachacayo, donde prácticamente toda la población tiene o ha tenido equinococo granuloso, ¿no? Todos los animalitos, los recién nacidos ya tenían hasta equinococosis. Es un grupo interesante que se ha estudiado. Huésped definitivo es el perro, ¿ya? Entonces, en los animales encontramos justamente estas formas larvarias, ¿ya? Y estas justamente el hombre lo que va a hacer es adquirir a través de los huevitos, ¿no? Que pasan de las heces de los animales que están infectados, va a ir y va a comer accidentalmente. Entonces es importante en Sierra Central, recuerden bastante esto. La forma del intestino en el perro, el adulto es la que está ahí y se va a fijar a las vellosidades, ¿ya? Entonces usualmente lo que más vamos a recordar es el ciclo de la oveja y el perro, ¿ya? Entonces esto es usualmente, ¿no? El humano pues al final se termina infectando, como hemos dicho, por las heces del perro o el carnívoro, en este caso la oveja que está infectada. Se va al duodeno, va a migrar y puede irse al hígado principalmente. Por eso es que el órgano más afectado, ¿no? En el caso del humano es el hígado y de ahí vamos a pulmón. Entonces le estamos dando las características que deben saber. Muy bien. Entonces, en estos casos, ¿no? Ustedes van a ver que hay una equinococosis alveolar. La forma alveolar es la que genera granulosos, esta de acá, pero tenemos la multilocularis, que te da la equinococosis quística, ¿no? Entonces, son dos formas de presentación que estamos viendo. Muy bien. Entonces, definitivamente uno puede tener esto, palpa, el paciente, miren, puede llenarse de quistes.
El quiste hiatídico puede invadir cualquier parte en el cuerpo. Te puede dar unas lesiones que pueden terminar siendo calcificadas, grandes, gigantes, ¿no? Y en el caso del quiste hiatídico hepático, ustedes van a encontrar una clasificación que es la clasificación de Garvey, que usualmente vamos a ver, eso es por ultrasonido. Pueden tener solo colección, pueden tener membranas que las separan, como esta de acá. Miren ustedes esta membrana que está separando. Hay septos, pueden tener vesículas hijas chiquitas, así. Acá adentro hay vesículas hijas así, que se pueden hacer en compartimentos. Y pueden tener calcificaciones también en algunos casos, como esta pared de acá, ¿ya? Entonces el paciente al final, miren, tremenda masa palpable. Puede invadir no solamente hígado. En mujeres hemos visto presentaciones bastantes en cavidad uterina, sobre todo, eso es común ver, y son diagnósticos de certeza, ¿ya? Entonces uno puede en el hallazgo encontrar arenilla, puedes ver las protoscólices, ¿no? Ganchos, vesículas y todo ello. Así que al final el tratamiento usualmente va a requerir en estos pacientes, puede ser, si es un quiste hiatídico gigante, muchas veces se le puede dar albendazol, que es el tratamiento. Pueden recibir hasta 3 semanas antes de la cirugía, pero por lo general la cirugía puede ser con aspiración en el caso de algunas lesiones quísticas que están metidas ahí, o alguna lesión que está localizada, ¿no? Pero si no, una cirugía abierta. El albendazol justamente se da para que, si es que se libera y se rompe la cápsula de estos quistes hiatídicos, no haga un fenómeno de respuesta inflamatoria severa y al final pueda terminar en compromiso sistémico y muerte como una reacción anafiláctica. Recordar que equinococo se puede ir a múltiples presentaciones, puede ir a equinococosis a nivel cardíaco, a nivel de hueso, a nivel renal, a nivel encefálico, ¿no? Entonces pero principalmente hígado es prácticamente más del 70% de los casos, y de ahí viene pulmón, sobre todo multilocularis va más para pulmón. Pero recordar esos aspectos de cirugía y tratamiento. Muy bien, entonces creo que ya estamos acabando. Consejos finales, creo que ya no nos vemos hasta la siguiente fase. Trabajar mucho, cuando lleguen a ser residentes aporten ganas de ilusión, lleguen con mucha humildad, repasen sus casos clínicos, los que resulten más complicados, porque ahí aprenden, no necesariamente sus docentes les enseñan todo. Esforzarse más en los aspectos que más cuesten, pregunten siempre sus dudas, así no les respondan. Mostrar respeto, cercanía y empatía, trabajen en equipo, no se peleen con sus compañeros residentes, siempre traten de buscar consejos de residentes mayores, ¿ya? La competitividad siempre es buena, pero hay veces que hay que saber medirse, acudir con los tutores, no acepten responsabilidades que no saben que no les corresponden, realicen rotaciones externas y si pueden publiquen, porque eso les da un plus adicional. Muchas gracias, chicos, espero que hayan podido visualizar todas las diapositivas correctamente y que en los conceptos fijados. Nos veremos en la siguiente fase. Gracias.